Hoy hablamos de las expectativas, entre que se cumplan las expectativas del médico y del paciente, y también debemos tener en cuenta de que a veces existe un desencuentro entre las expectativas del trabajador como persona, donde cada uno necesitamos el sentirnos realizados en nuestro trabajo, sentirnos con una identidad en nuestro trabajo y sentirnos autónomos, y eso existe a veces un desencuentro con las expectativas de las instituciones que deben trabajar por metas. Entonces eso se nos hace a veces que el trabajo se vuelve monótono y en una relación entre el equipo y las instituciones que se vuelve impersonal. Y la consecuencia de ello, ¿qué es? La autoestima disminuida, la disminución de la productividad, la aparición de estas conductas disruptivas y la generación de un ambiente tóxico. ¿Qué estrategias institucionales están descritas? Primero, promover un modelo de gestión humanizada que armonice las necesidades de las instituciones de salud y las expectativas de los trabajadores, creando ambientes de trabajo saludables. Desarrollar e institucionalizar el acuerdo del comportamiento, o sea que las instituciones no solo que lo hagan propio, sino que se promueva el cumplimiento del mismo, y desarrollar un circuito claro de gestión gradual de los comportamientos disruptivos cuando ocurren. Se habla en la literatura de tolerancia cero, o sea, no solo se debe abordar estas conductas en forma rápida, de manera justa y mensurada. ¿Por qué? Porque las políticas y los programas no funcionan si las conductas disruptivas pasan inadvertidas, no se reportan o no se resuelven. Entonces, este cambio individual sostenido por el cambio del equipo debe ser sustentado también por el cambio en la cultura de las organizaciones. O sea que necesariamente uno debe actuar en los tres niveles. Del punto de vista institucional, es fundamental no estigmatizar este tipo de comportamientos, no actuar con una política de represión, sino con que sea la aparición de estos comportamientos una oportunidad para el cambio y para la corrección. Que las instituciones se responsabilicen de la selección del personal, evaluando no solo las actividades técnicas, sino también las no técnicas, como las habilidades en la comunicación y la capacidad de trabajo en equipo. Y promover el desarrollo de una cultura organizacional de buenas prácticas en todo el personal. Evaluar anualmente las conductas y llevar un proceso de registro y revisión de casos centinelas. Y lo que es fundamental es tener un circuito claro de gestión gradual de los comportamientos graves, con recursos humanos de diferente nivel profesional, como dijimos previamente, para abordar los casos graves, y que muchos utilizan tutorías de comportamiento o programas de reentrenamiento, y trabajar también en el bienestar del equipo de salud. ¿Qué plantea la Escuela de Medicina de la Universidad de Vanderbilt? Esta pirámide de comportamiento disruptivo donde se actuaría en forma escalonada. Lo importante, la buena noticia de esto es que en la base de la pirámide, ahí están la mayor parte de los profesionales donde no es necesario actuar, o sea, donde no tienen conductas disruptivas, que son la masa crítica que modulan, que podrían modular un ambiente de trabajo donde este tipo de conductas no sucedan cuando son inaceptadas. Y para ello lo fundamental es el reconocimiento de este tipo de trabajadores, ¿no? Entonces, el primer nivel de intervención sería aquellas personas del equipo de salud que tienen incidentes aislados, que son 1 de cada 4, según las estadísticas, y en esto es una encuesta realizada solo para médicos, 1 de cada 4 médicos. Aquí la intervención que se recomienda es una intervención informal por parte de un par que cumpla la misma función y que tenga la responsabilidad, ¿no?, dentro del equipo como de monitorizar estas conductas disruptivas. La mayoría, cuando esto es lo que se dice, lo que se lee habitualmente en la literatura como la taza del café, la conversación del café.
Y cuando uno le plantea a la persona, mire, usted ha tenido esta conducta, la mayoría no reconocen haberla tenido. La entrevista, en este caso, se basa en los principios de dar malas noticias. O sea, primero, saber exactamente lo que pasó, conocer la perspectiva del otro, ir comunicando por pasos cuál fue el comportamiento no tolerado, responder a las reacciones de quien estamos entrevistando y obtener el compromiso que no se va a repetir. Y esto no es necesario documentarlo, a no ser que esa conducta disruptiva haya sido grave, como un trato discriminatorio, el abuso de sustancias, el abuso físico o el acoso sexual. El nivel 1 de intervención corresponde al 2-3% de los médicos, según la literatura, como dije antes, y es cuando el médico reincide en este tipo de comportamientos. Aquí, según esta pirámide de gestión, se requiere la intervención de una figura de autoridad, un supervisor o el médico jefe inmediato. La entrevista, en ese caso, que realiza este jefe con el médico disruptivo, puede ser formal o informal. ¿Esto qué quiere decir? Se pueden aplicar test psicométricos o puede ser simplemente una evaluación informal. Aquí es esencial tener una adecuada evaluación de qué es lo que causó esta conducta disruptiva, obtener el compromiso del cambio y establecer un plan de intervención y seguimiento. Cuando es necesario, se van a realizar intervenciones ya sea terapéuticas o educativas. Ahora, ¿qué pasa si ese médico persiste con el patrón disruptivo? Ahí de vuelta, la intervención tiene que ser de vuelta por la figura de autoridad y aquí la evaluación sí, tiene que ser formal, o sea, necesitamos tener un diagnóstico para poder actuar. Hay que informar a la autoridad superior, se debe obtener, como siempre, la evaluación de la causa y considerar la suspensión de la práctica. Si la práctica sigue siendo posible, que ésta sea supervisada. Y en el nivel 3, que es 1 o 2%, ahí ya requiere de una acción disciplinaria como la suspensión o la restricción de la función. ¿Cómo en estas estrategias, cómo ese sistema de reportes está basado en las quejas, ya sea cuando se obtienen quejas de pacientes, de familiares, de otros integrantes del equipo. Y existen formas, ¿no?, de cómo recibir estas quejas, que tienen que ver más que nada con que la queja no sea algo punitivo, sino que sea tomar la queja como una oportunidad de cambio y de mejora. ¿Cuáles serían los factores predisponentes a las conductas disruptivas? El abuso de sustancias, trastornos de la personalidad o integrantes del equipo de salud con rasgos marcados, narcisistas de su personalidad. Cuando tenemos problemas familiares agudos, graves o crónicos, y cuando aquellos individuos que tienen un bajo nivel de autocontrol de las situaciones de tensión y que muchas veces son secundarias o atribuidas a que el sistema de soporte clínico en el cual trabajamos es muy precario o que el sistema de soporte administrativo también es muy precario, cuando tenemos baja tolerancia a los cambios, personas hipercríticas o impulsivas. Y muchas veces lo que predispone a estas conductas disruptivas es que realmente cuando uno se pone disruptivo logra lo que quiere. Y cuando tener una conducta disruptiva genera un buen resultado. Y predispone también a ello no reconocerlas y no actuar cuando suceden, o sea, dejar pasar.